Llevamos, ¿cuánto? 40 años dándonos vueltas como en qué institucionalidad nos calza mejor, porque como explicaba la coronel Tovar, ha habido comisión de ministros. Bueno, esa comisión de ministros estuvo primero apoyada en la Subsecretaría de Defensa, luego pasó por la Subsecretaría de Economía, luego se fue a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, o sea, ha sido un poquito nómade, no ha tenido como una casa fija hasta que todo esto regulado por decretos supremos. Ya, o sea, desde el punto de vista jurídico, un poquito débil, porque el decreto supremo, la verdad es que así como nace, muere, y los distintos gobiernos pueden tener distintos conceptos, así de hecho ha sido, por eso es que ha mutado, digamos, en tantas ventanillas, ¿ya? Siempre hemos tenido aquí la necesidad de una ley, y es ahí donde está el llamado de la norma transitoria, en este caso, a decir, el Estado debe crear necesariamente a través de una ley ahora una institucionalidad. Ahora, ¿pasó esto? Sí. También ya tenemos una ley que se refiere al respecto. ¿Cuál? La que creó el Ministerio de Ciencia. En el artículo 3º de la ley que crea ese ministerio, se le asigna, dentro de sus competencias, atender el tema espacial con especial coordinación con el Ministerio de Defensa y el de Transporte y Telecomunicaciones. Por lo tanto, acá uno puede decir, bueno, check, ya cumplimos. No, obviamente que esta norma transitoria pretende ir un poquito más allá, pero el plazo de 10 años parece mucho. O sea, acá tenemos un sentido de urgencia, ya vamos a ver por qué, en ir avanzando un pasito más en esta institucionalidad. Vamos a la siguiente propuesta. Esta iniciativa, la tercera, se llama Determina la posición de la República de Chile respecto de la exploración y explotación del espacio. Esta iniciativa es la número 953, originada de la Comisión de Sistema Político, basada en la necesidad de una constitución de vanguardia, un buen concepto, que establezca los principios de base para futuro de la exploración y explotación. O sea, de nuevo, muy bien inspirada. Pero lo interesante acá es que las razones de esta iniciativa, que vienen de otra comisión, la otra era la del medio ambiente y esta la del sistema político, prácticamente salen en forma paralela, ¿ya? Se refieren al mismo tema por razones distintas. Las razones son perfectamente complementarias a las de la iniciativa que les expliqué recién. ¿Por qué? Porque dice que hay consideraciones económicas para hacer este planteamiento. Y ahí reconoce, la verdad, la existencia del New Space, o sea, esta irrupción del mundo privado ya en el desarrollo de la exploración espacial. Y cita como ejemplo la ley del espacio en Estados Unidos. Ley. No hay un cambio constitucional en Estados Unidos, sino que una ley que regula la actividad espacial privada. Pero eso es una realidad muchísimo más amplia. O sea, no solo sucede en Estados Unidos, en otros países también, pero es un hecho que en el New Space estamos hablando de una industria muy importante que mueve muchísimos recursos y donde hay lugar para países desarrollados, pero también para vías de desarrollo. Y de eso se está haciendo cargo esta propuesta, y eso es muy, muy rescatable. Pero luego tiene otra consideración, y aquí vamos a tocar con la presentación de Miguel de nuevo, que se refiere a la defensa. Y también reconoce el contexto actual. Dice, contexto que obliga a que el Estado asuma un compromiso de uso pacífico. O sea, aquí está haciendo suyo un poco la realidad contingente. O sea, esto que pasó y que yo creo que a muchos nos pasó que sentíamos como un poco superado esto de que pudiesen haber como guerras, invasiones, como que ya conquistar un territorio no era algo vigente, porque si uno quería conquistar algo, en el fondo podía ocupar digamos, el mundo cibernético para tener información o comprar acciones de una gran compañía y dominar el mundo de esa manera, ya como que no había que disparar nada. Pero resulta que no es así, o sea, no está derogada la guerra, tampoco pasó de moda, no es anacrónico, o sea, es algo completamente vigente, lo estamos viendo, y eso nos remeció a todos, y como dice Miguel, yo coincido con él, esto cambió el eje de nuevo, ya, de cómo se mueven las fuerzas políticas, y estamos enfrentando y obviamente viendo una nueva forma de Guerra Fría. Entonces, ante esta realidad, se hizo cargo también, justo, digamos, esta comisión. Y dice, bueno, hay un New Space y aquí tenemos también un contexto donde tenemos que hacernos cargo como país. Y quizá a nivel constitucional, decir con más fuerza, con énfasis, que nuestro Estado, nuestro país está comprometido con el uso pacífico del espacio. Acto seguido propone un articulado
ya que reitera los principios del Tratado del Uso Pacífico del Espacio, que fue el tratado que se ha explicado previamente y que es la base del Corpus Juris Espaciales, ya, con énfasis en la declaración de que se trata de un territorio de paz. El concepto de territorio es como muy terrícola quizá para los fines que esto tiene, pero vale, digamos, la pena destacarlo. Declaración de que se trata de un territorio de paz, obligando al Estado a promover la prohibición de emplazamiento de armamento de destrucción masiva, pruebas de armamentos y operaciones militares con fines hostiles. Fíjense, y recordando de nuevo lo que dijo Miguel, los conceptos que se están usando acá. O sea, no está hablando de armas nucleares como está en el tratado, sino que va a lo que el tratado no dice y que observó muy bien Miguel. O sea, está hablando de que el Estado promueva la prohibición de emplazamiento de armamento de destrucción masiva, pruebas de armamento y operaciones militares con fines hostiles. Luego dispone la creación de una institucionalidad, de nuevo en genérico, institucionalidad, y un artículo transitorio para crearla en el plazo de 2 años. O sea, aquí la ambición ya es completamente distinta a la de la otra comisión que había previsto un plazo, proponiendo un plazo de 10 años, acá se propone un plazo de 2 años. Bueno, la Asociación Chilena del Espacio, su comité legal, revisó esta propuesta en conjunto con la anterior y hizo un solo análisis y una sola contrapropuesta. Le escribió a ambas comisiones para que ambas comisiones supieran de que había otra que estaba proponiendo algo parecido, por si acaso entre ellos no lo sabían, digamos, Chile hizo el trabajo de mandarle su comunicación de vuelta a ambas comisiones con copia de la otra en el fondo para que todos supieran de que estaban un poco tratando de regular lo mismo. Ya, y básicamente propone que las propuestas 802 y 953 se complementen y se fusionen, proponiendo un solo articulado fusionado. Ahora, ahí fue el resumen de las propuestas que existen a nivel de la Convención Constitucional. ¿Qué análisis podemos hacer al respecto? Y aquí volvamos un poco al planteamiento inicial. O sea, ¿es realmente necesario llevar esto a nivel constitucional? ¿Los países que tienen más actividad espacial lo han hecho? Bueno, la respuesta es que los países desarrollados no han modificado su constitución para consagrar en ella ya, al espacio. A través de leyes lo han hecho. Entonces ahí de nuevo el concepto de la fuerza de la ley. ¿Cómo le damos fuerza para que una ley sea la que de manera robusta consagre el espacio o no? ¿O tenemos que hacer algo a la Constitución? Bueno, veamos. Las propuestas dejan en claro la importancia que tiene para Chile la actividad espacial en su conjunto, tanto para la observación como para la exploración espacial. O sea, primer elemento para rescatar, sin duda alguna. Se identifica la importancia estratégica que tiene el espacio para el Estado. Ya los cielos son un activo, y que lo diga la Constitución no está mal. La dependencia de las tecnologías espaciales es un hecho y se reconoce por los constituyentes. Los desafíos de la dimensión económica y la defensa también son hechos. El New Space está ahí. Los desafíos de la defensa ya están, como decía Miguel, ya estamos en una guerra fría distinta. Bueno, lo reconocen los constituyentes. Bien, para un país de actividad espacial emergente como el nuestro, en materia de exploración, digamos que en observación astronómica ciertamente Chile no es emergente, va a concentrar en nuestro territorio más del 70% de la capacidad de observación del planeta. ¿Ya? Sin embargo, tenemos muchas lecciones que sacar de ahí cuando hablamos de exploración espacial y ya de que en este ámbito de la exploración espacial, si bien hemos tenido una historia con los FASAT, esto ha venido como esfuerzos desde el mundo de la defensa, pero falta en el fondo promoverlo, faltan oportunidades para que el mundo académico, el mundo privado irrumpa en él. Entonces somos un país de actividad espacial emergente desde ese punto de vista. Pero ciertamente ahora con el New Space se nos abren las puertas. Ya tenemos espacio, tenemos la posibilidad de irrumpir ahí. Entonces hay que establecer las bases a nivel de un rango constitucional para que avance, y aquí al menos la respuesta de la Asociación Chilena del Espacio, la mía personal, es que sí. Por cierto que sería muy importante y sería un avance que nuestra Constitución reconociera este ámbito, esta nueva dimensión y el alcance que tiene
dado el nuevo mundo en el que estamos viviendo, el punto de vista económico, el punto de vista de la defensa. Así que es un avance, sería un avance que la Constitución reconociera el espacio. Pero ¿de qué forma plasmarlo? O sea, realmente tenemos que regular, porque acá yo no copié las propuestas de articulado, pero la verdad es que son bastante extensos los artículos, o sea, son muy explicativos. A Chile, en su observación, hace una concentración, digamos, de las palabras para que en los menores párrafos posibles aborde los temas. Pero en una idea minimalista, que debe ser la Constitución desde mi punto de vista muy personal, hay que establecer lo esencial, enfatizar los principios que están en el Corpus Juris Espaciales, sí, no hay que repetirlos porque están en el Corpus Juris Espaciales, poner énfasis en el uso pacífico del espacio serviría, parece que sí, dado el contexto, no estaría mal que Chile dijera, nosotros como Estado estamos comprometidos con esto, ya, de qué manera quizá aludiendo a que vamos a promover que no se usen armas de destrucción masiva, no lo sé, quizá puede no parecer prudente que la Constitución describa la manera. Generalmente a los abogados nos enseñan en derecho constitucional que la norma fundamental tiene que señalar el qué y la ley tiene que decir el cómo, ¿ya? Y por lo tanto, de nuevo, una ley, entre comillas, con la fuerza suficiente, perfectamente podría complementar y decir, nuestro compromiso va más allá cómo, porque las características de las armas que pudo describir Miguel mutan bastante rápido porque es tecnología, entonces que la Constitución diga de qué tipo de armas, bueno, puede ser un poco tramposo o puede quedar desfasado con alguna rapidez, pero el compromiso del uso pacífico del espacio sí parece algo muy interesante, como también el promover el desarrollo y la innovación privada. Eso sí, también sería muy importante que lo señalara. Entonces, si la Constitución plasmara esto desde una mirada minimalista, ¿dónde va a quedar la explicación más detallada? Bueno, y ahí está la relevancia de la norma transitoria. O sea, desde mi punto de vista, si hay algo que es rescatable de las dos propuestas que nacieron de los convencionales, es la norma transitoria. Es como lo más importante. ¿Por qué? Porque ambas llaman a una institucionalidad espacial. Una en el plazo de 10 años, otra en el plazo de 2 años. A Chile recoge la propuesta de los 2 años, con la que obviamente yo coincido de manera absoluta. O sea, acá no podemos seguir perdiendo tiempo, porque perder tiempo es perder oportunidades. O sea, en la medida que Chile cuenta con una agencia, vamos a ser muchísimo más eficientes. ¿Por qué? Porque la institucionalidad que ahora recién se está inaugurando es un pasito muy relevante, pero es un pasito que nos asemeja un poco a la institucionalidad de la Junta Aeronáutica Civil en materia aeronáutica, donde tenemos ministerios que se coordinan, pero otra cosa, como se preguntó también a la coronel Tovar, no es exactamente lo mismo tener un servicio público, se llame una agencia, pero tener un servicio público establecido por ley que tenga personal propio, que tenga presupuesto propio, en una materia tan especializada, tiene que tener especialistas en derecho espacial, ingenieros, en fin, que, digamos, se aboquen a un conjunto muy amplio de actividades y que tiene que ver con regular, con fiscalizar, porque ya estamos incumpliendo los tratados internacionales al no regular la actividad espacial que se desarrolla en Chile. O sea, nosotros ya hace muchos años que estamos potencialmente incumpliendo los tratados que hemos suscrito, porque no tenemos ese cuerpo jurídico ya sólido que nos permita hacerlo. Los decretos supremos con los consejos de ministros estaban solo a un nivel estratégico, pero no desde el punto de vista operacional, funcional. Es ahí donde tenemos que trabajar. Ya personas que permitan articular las oportunidades ya con la academia, con el mundo privado, regularlas, autorizarlas, registrar, ser, digamos, el canal de comunicación con los otros organismos internacionales, con otras agencias espaciales, celebrar convenios. Somos un país de economía pequeña, somos un país de actividad espacial emergente, entonces necesitamos una actividad fuertemente colaborativa y para eso tenemos que tener una autoridad muy especializada ya que pueda tener la autonomía suficiente para liderar esos procesos de acuerdos colaborativos. Y eso es una agencia espacial. Así se llama en el resto del mundo, no tenemos que inventar la rueda, tenemos que hacerlo.
Y eso requiere voluntad política. Lo que muchos entendemos que no ha habido en 40 años en Chile es eso, voluntad política, porque no se ha entendido realmente cuál es la importancia del espacio. ¿Por qué poner plata en tener un servicio público, una agencia, cuando nos hacen falta puentes, casas, en fin, tantas necesidades, hospitales? ¿Dónde está la rentabilidad social de eso? Antes parece que no se dio. ¿Cómo explicarlo? Bueno, hoy en día la verdad es que cuando miramos el New Space, con números concretos, ¿cuánto vale la industria satelital de telecomunicaciones? Eso ya tiene números. ¿Cuánto gasta el Estado de Chile en comprar imágenes satelitales? Que no usa de programas FASAT, sino que se los compra a otras empresas. ¿Cuánta plata es eso? Lo que gastamos en eso, que no está contabilizado, o sea, ciertamente lo vamos a rentabilizar mucho más si lo invertimos en infraestructura propia, en capital humano propio, en desarrollos locales. Por lo tanto, la rentabilidad social es indiscutible hoy en día y ya se le pueden empezar a poner números a esto. Entonces, para cerrar ya la idea, pareciera que para el desarrollo de la actividad espacial es más importante contar con una institucionalidad adecuada, que regule, que fiscalice, que autorice y sea un punto focal para proyectos colaborativos a nivel internacional. Eso es clave. Para ello, la consagración puede ser minimalista en la Constitución y que se complemente con un marco regulatorio apto para insertar a Chile en el New Space. Marco regulatorio legal, no más decretos supremos en esto. Marco regulatorio legal, bien hecho, bien trabajado. Eso es lo que nos hace falta. Ahí tenemos el vacío. Ese marco regulatorio se traduce en una ley que regule la actividad espacial, promueva el desarrollo tecnológico, la innovación y una autoridad especializada con facultades suficientes y los medios para cumplir sus objetivos de forma eficiente. Sin medios tampoco vamos a hacer mucho, pero no son tantos medios, sino no hay que tener, digamos, todo el financiamiento concentrado en la Agencia Espacial. Medios suficientes, porque aquí la labor fundamental es de coordinación y de articulación, ¿ya? Y por lo tanto los medios básicamente van a ser para poder contar con todos los profesionales del nivel de especialización necesario para llevar a cabo esta tarea. Muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, Loreto. ¿Se escucha? Perfecto. Muchas gracias, Loreto, por la presentación. Queríamos saber primero si es que hay algunas preguntas en el público. Tenemos varias, así que prepárate, Loreto, parece. Loreto, felicitaciones por la excelente exposición. La pregunta mía gira en torno a lo siguiente. Ya sea que tengamos una propuesta minimalista en la Constitución o que por el contrario el tema espacial quede incluido en el volumen 4, artículo 2136 de la Constitución. En el fondo el planteamiento, y así me pareció entenderlo y me gustaría que te explayaras sobre eso, es que sería un instrumento, la Constitución en ese caso, el reconocimiento constitucional, sería un estímulo a la generación de la legislación adecuada para regular esto. ¿Es eso el planteamiento? Sí, efectivamente, desde mi punto de vista sería un estímulo. O sea, llevamos 40 años un poco dándonos vueltas y la falta de voluntad política ha dejado en el camino la intención. Uno de esos decretos supremos, de hecho se llamó de manera como súper ostentosa Agencia Chilena del Espacio, pero no era la Agencia Chilena del Espacio, era el Consejo de Ministros de nuevo. Entonces, si bien es un rol obvio del Estado crear institucionalidad y política al respecto, parece que no ha sido suficiente y si tenemos la oportunidad de ponerlo y consagrarlo en la norma fundamental para que ya no sea un poco del gusto del gobierno de turno, sino que sea un deber ya plasmado como un deber de hacerlo, y ahí vuelvo en el fondo a la norma transitoria, que para mí era lejos lo más importante, pues bien, hay un deber y una obligación concreta dentro de un plazo. Hay que plasmar esa institucionalidad de una buena vez, ¿ya? Y ahí sí rescato de todas maneras la necesidad o la utilidad que tendría que la Constitución lo dijera, reconocer ese ámbito y darle la orden perentoria al Estado para que lo concrete de una buena vez, ciertamente. Tenemos aquí otra pregunta. Loreto, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Con su excelente presentación nos dio a conocer la real importancia de la actividad aeroespacial en nuestro país. Y me surge una duda. Si me hago cargo de la contingencia actual,
nos damos cuenta también de los números que presentan las encuestas, y en el evento de que no se apruebe la Constitución, porque usted ha presentado proyectos que se está discutiendo ahora como normativa constitucional. En el evento de que no se apruebe la Constitución, ¿cómo lo haríamos nosotros o cómo usted propondría hacerse cargo de la actividad aeroespacial? Solamente con una ley o modificando el código aeronáutico e incorporando un código aeroespacial, o proponer una modificación a la actual Constitución para que incluya esto, para que tenga una real importancia para poder promulgar esta actividad como usted lo ha mencionado. Gracias. Vale, gracias por la pregunta. Sería ciertamente muy importante que la nueva Constitución lo consagrara en la medida que llegue a buen puerto y fuese aprobada, ciertamente, pero la verdad es que puede pasar de todo. Las probabilidades, lo que muestran las encuestas, es que puede también ser rechazada. Ya, la verdad es que muchos tenemos una visión bastante crítica de lo que estamos viendo ahora en la Convención Constitucional, porque si no hay realmente acuerdos amplios, esto no va a llegar a puerto. Y si llegara, la verdad es que la vida de esa propuesta puede ser muy corta, que tampoco sería lo deseable. O sea, todos queremos que este país le vaya bien, ya más allá de nuestra propia posición política. Entonces, ojalá resultara hacerlo así, ojalá la Constitución saliera algo bueno, pero con un amplio acuerdo. Si no es así, plan B, me dices tú, ¿cuál es el plan B aquí? Bueno, la Asociación Chilena del Espacio ha estado trabajando, el mismo Rodrigo Fernández en el Comité Legal, se ha hecho un trabajo de joyería preparando desde Achide una propuesta de borrador de ley de actividad espacial que le vamos a hacer llegar a este Consejo Nuevo de Ministros y a este Consejo de Política Espacial. Le vamos a proponer y le mandamos una carta al ministro de Ciencias anterior diciéndole, mire, por favor, en la agenda de este nuevo Consejo Político Espacial, punto número 1 o número 2 de la tabla, junto con la política espacial, un proyecto de ley que nosotros, miren, no se despeinen, nosotros le pasamos acá un borrador de proyecto de ley, critíquenlo, destruyenlo, pero háganse cargo de este proyecto de ley. Porque lo que realmente nos soluciona el tema, nos permite avanzar de verdad, es una ley. En ese rango, en ese nivel normativo. ¿Necesitamos la Constitución para avanzar? No. En estricto rigor, no. ¿Apreciamos de que pudiera estar? Sí, porque pondría en el fondo un deber con un plazo. Pero si nosotros tenemos convicción y creamos y convencemos a la autoridad política de turno de decir, saquemos adelante esta ley, podemos lograr el mismo objetivo. No dependemos del proceso constitucional, no debiéramos depender del proceso constitucional. Ahora, esta propuesta de ley que está preparando Achide no es agencia espacial, es una propuesta de ley de un marco regulatorio de la actividad espacial. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de motivar e incentivar el desarrollo de la actividad privada espacial, académica, y la coordinación del uso de, digamos, los servicios espaciales dentro del aparato público también. ¿Ya? Y eso, en el contexto de esa actividad que tiene que tener un rayado de cancha, para decirlo en términos muy simples, se propone una agencia espacial. O sea, no es una agencia espacial porque sí, o un servicio público porque sí, no. Es la propuesta en el marco de un New Space, en el marco de una actividad que ya es una realidad. O sea, en la Patagonia, en Magallanes, hay un verdadero, digamos, campo ya de empresas extranjeras instaladas bajando, descargando datos satelitales. O sea, están los indios, están los japoneses, hay empresas norteamericanas, ya están. O sea, la actividad espacial en Chile ya está hace mucho rato, pero no la estamos regulando, no la estamos fiscalizando, no la estamos capitalizando. Llegó un minuto en que, si mal no recuerdo, el presidente Lagos se sentó con, digamos, las organizaciones que promovían el desarrollo de la actividad astronómica en Chile, querían instalarse en Chile, y le dijeron, perfecto, a cambio el 10% de la capacidad de observación. Ah, qué interesante, Chile pidió algo a cambio. Bueno, y acá, ¿cuál es nuestra decisión estratégica? Ya, si queremos tener, digamos, a toda esta actividad espacial instalada en Chile, ¿cuál es nuestra moneda de cambio? Hagamos proyectos colaborativos para que nuestros ingenieros estén ahí, para que nuestros
especialistas, están ahí nuestros abogados, nuestros psicólogos, nuestros arquitectos. En Achille hay arquitectos que están trabajando en el diseño de naves. Entonces, no queremos que eso quede como un paper y que termine publicado. No, queremos que eso se transforme en un proyecto que se haga realidad. Y para eso, Chile tiene que tomar decisiones súper estratégicas. ¿Necesitamos la Constitución para eso necesariamente? No. ¿Nos ayudaría mucho? Sí, por cierto. Pero ¿plan B hay? Sí. Hay plan B, para eso están las organizaciones y las asociaciones. Gracias, Loreto. Tenemos una pregunta más. Muchas gracias, Loreto, por la exposición, en primer lugar. Una consulta. Viendo de las iniciativas que están en este momento de discusión en la Constituyente, se ven muchas declaraciones, que es más bien declarativa, salvo esa norma transitoria que establecería una ley sobre la materia. Pero, ¿dónde crees tú o cómo plasmaríamos en el texto constitucional o ubicaríamos en el texto constitucional el tratamiento del espacio, como una limitación al derecho a propiedad, a la iniciativa privada, como una obligación en defensa, una obligación del presidente de la República? ¿Dónde la ubicarías, por favor? Gracias. Bueno, la verdad es que si aplicáramos la estructura de la Constitución vigente, ya que la verdad es que con el trabajo de la Convención no tenemos claro todavía cómo se pretendería inclusive estructurarla, ¿ya? Pero hoy en día la Constitución vigente tiene un capítulo de institucionalidad, tiene un capítulo de derechos fundamentales separados. Yo no veo esto como una limitación de la propiedad privada, en ningún caso, por ejemplo, ¿ya? Sino que más bien relacionado con el reconocimiento, así como reconocemos nuestro territorio marítimo, nuestro territorio ya en su dimensión terrestre, bueno, reconocer nuestro territorio y nuestro acceso al espacio. O sea, el espacio no es un ámbito donde vamos a ejercer soberanía. Ya el espacio ultraterrestre no está en el alcance en rigor de nuestra Constitución, sino que es más bien producto de acuerdos multilaterales que podemos llegar a acceder al espacio. Entonces, muchos países, no muchos, yo no soy constitucionalista, pero conversando con especialistas sobre la materia, no son muchas, pero sí algunas constituciones, sobre todo la de los países que están en el eje de la línea del Ecuador, que han integrado normas que básicamente pretenden, protegiendo sus intereses, extender el espacio aéreo muchísimos kilómetros en el fondo para tratar de tener soberanía sobre actividad satelital de baja altura, por lo menos, ¿ya? Ojalá tratando de llegar a aquellos satélites geoestacionarios de telecomunicaciones que están a nivel, digamos, la latitud de la línea del Ecuador. Pero eso queda más bien como una declaración súper unilateral que no tiene trascendencia. Entonces uno dice, bueno, ¿de qué manera le damos trascendencia a esto? Por eso es que yo iba un poco a la idea de minimalista, poniendo como nuestra bandera de decir, nosotros como Estado reconocemos este ámbito tridimensional, enfatizamos y ratificamos en el fondo los principios de los tratados que hemos suscrito y estamos comprometidos y promovemos el uso pacífico. Y punto. Y llegar hasta ahí, y luego la norma transitoria que nos obliga a la institucionalidad. Pero no lo llevaría a un ámbito de los derechos fundamentales o limitaciones de propiedad, porque al contrario, yo creo que conversa y promueve la creación de propiedad intelectual, ciertamente. Gracias. Me dicen que tenemos poco tiempo más, así que una última pregunta. Loreto, buenas tardes. Agradeciendo tu presentación, quería puntualizar primero que tú hiciste una especie de resumen de las propuestas que hasta ahora están vigentes, ¿cierto?, en discusión en la convención. Y claro, con una posición bastante optimista en el sentido de que extraes de ahí lo que resulta positivo, ¿cierto? Especialmente la idea de la norma transitoria. Lo suscribo también. El problema es que la actitud minimalista que uno debiera tener frente a esto, que yo también la suscribo por formación constitucional, ¿cierto?, no parece ser la actitud de la convención en general. Por el contrario, la actitud ha sido maximalista. Y pareciera que esas propuestas son, en su detalle, bastante más maximalistas de lo que tú pudiste expresar en ese breve espacio, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista me interesa saber si las propuestas de Achide
fueron recepcionadas y si existe algún tipo de retroalimentación respecto de su acogida. Y si existen convencionales que pudiesen defender esta posición, porque al menos una de las propuestas me parecía bastante preocupante desde el punto de vista de la actividad, ni siquiera digamos espacial, aeronáutica. Y eso es digamos, un contrasentido. Eso. Creo que ahí puedo responder yo la pregunta. Yo recibí la respuesta de los convencionales. Eso de la primera propuesta, convencionales de la Comisión de Medio Ambiente la agradeció con su equipo de trabajo, y recibimos también una respuesta de Gaspar Domínguez, que es el vicepresidente de la comisión, de la convención, que también dijo que iban a analizarlo junto con las comisiones. Esa fue la respuesta que nos dio, pero no nos han dicho nada más que hasta ese nivel. Gracias. Gracias, Rodrigo. Sí, efectivamente hay un acuse recibo, ¿ya? Pero no más que eso. La verdad es que uno acá entrega un poco un aporte, pero uno no participa más activamente de eso. Ahora uno confía simplemente en que ellos puedan trabajar. Y sí, yo concuerdo contigo. O sea, si yo pusiera el articulado completo de cómo está redactado, claro, la verdad es que uno dice, no se midieron palabras. Se supone que hay luego un trabajo de armonización que sí sería técnico, ¿ya? Pero la primera propuesta, que yo entiendo que te refieres a eso, en el fondo, de que es preocupante, claro, porque cuando habla de la protección del medio ambiente, de la atmósfera, la reparación, entonces, bueno, si esos son los énfasis y el Estado tiene el deber de protegernos y de promoverlo, o sea, nunca más vuela un avión, nunca más prendemos una chimenea. Me refiero a industrias que requieran prender una chimenea, no la de la casa, en el fondo, pero toda actividad, no habría 5G, porque el 5G, o sea, todo tendría limitaciones, porque todo hoy en día pasa por el uso de esa atmósfera, muchas tecnologías pasan por el uso de esa atmósfera. Entonces, obviamente que los términos absolutistas no son realistas, ya, de verdad, pero yo creo que eso también pasa porque, y esto es una opinión súper personal, no estoy hablando ni por Achille, ni por Irán, ni por nadie, pero yo recogí este concepto de que la ley no tuvo fuerza suficiente en el tema de la protección de la atmósfera, entonces por eso nos vamos a hacer cargo nosotros y lo vamos a poner en la Constitución. Hay que tener mucho cuidado con ese concepto, ¿ya? Porque no se trata de que porque la ley no tuvo la fuerza suficiente yo tengo que decirlo en la Constitución. Eso no es la lógica de una Constitución. Ya en la norma fundamental yo tengo que buscar otro objetivo, que es decir el qué me importa como país para organizarme y para plantarme en el fondo como un Estado moderno, vanguardista, como se usaba en nuestra propuesta. Somos una constitución vanguardista. Bueno, seamos inteligentes para hacer esa constitución vanguardista, ¿ya? Y no desconfiemos de la ley. Si desconfiamos de la ley porque resulta que en la Cámara hay paridad de las fuerzas políticas, yo no la controlo, entonces no va a salir como yo quiero. No, o sea, todo ese cálculo nos va a llevar al despeñadero en este trabajo. O sea, la Constitución tiene su ámbito de acción y la ley tiene el suyo. Y la ley hay que hacerla bien. Ahora, si uno desconfía un poco del trabajo legislativo, porque también hay que ver cómo trabaja el Congreso Nacional, que de repente las leyes son como en el fondo es un camello que pretendía ser un caballo, pero dibujado por el Congreso Nacional, o sea que queda una cosa media deforme. Claro, uno dice, chuta, pero es que las leyes tampoco resultan bien hechas. No hay un trabajo técnico. Bueno, pero es la democracia y es el sistema que conocemos y es el sistema en el fondo en que hemos querido desarrollarnos y mejorar esa institucionalidad para que las leyes sean de mejor calidad. Eso es importante y ahí es donde ahora hay mucha preocupación en la propuesta de la nueva Constitución con estos conceptos de bicameralismo asimétrico y todo, que la verdad es que muchos abogados nos tienen así, pero con la piel de gallina, porque realmente es súper complicado, ya, pero tenemos que confiar en lo que la ley le corresponde hacer y para nosotros claramente la institucionalidad está en ese ámbito de trabajo jurídico, ya, de todas maneras. Entonces, no tiene que haber una desconfianza de que como la ley fue ineficiente, lo hago en la Constitución con un artículo gigantesco, porque vamos a terminar, como dice Miguel, en el tomo 5, artículo 3343 de la Constitución. Eso no funciona. Muchas gracias, Loreto. Y solo para cerrar,
Quisiera informarles que dentro del proceso del trabajo de la Convención Constitucional, la Comisión de Sistema Político, dentro de las próximas 2 semanas, debiera tratar este tema porque tiene que presentar un nuevo informe al Pleno. Así que estén atentos a las noticias porque probablemente vamos a saber de esto en las próximas 2 a máximo 3 semanas. Bien, noticia en desarrollo, exactamente. Muchas gracias. Gracias, Loreto.